Bienvenidos Coffee Lovers a otro video. Ok chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están en casa? Espero que estén estupendos. Hoy comenzamos con lo que es introducción a los filtros. Por lo que ven aquí tengo todas las cafeteras expuestas para que veamos una por una. Pero primero les quiero dar como una introducción a qué factores hay que tener en cuenta y todo lo que hay que saber para poder hacerlos primero. Entonces vamos a hacer una primera introducción donde les voy a hablar de qué café elegimos, cómo que conservarlo. Importante el tema sensorial, porque tenemos que saber cómo sabe el café para saber si está más o menos bien o mal. Luego, cómo actuamos o pensamos en base a qué café tengamos, a qué proceso tengamos. De eso ya hablamos un poco en el video anterior. Y también voy a hacer un video donde voy a especificar más qué le da cada proceso al café, por ejemplo, lavado, honey o natural. Y también los factores a tener en cuenta a la hora de la extracción. Hay muchos factores que inciden aquí a la hora de elaborarlo que tenemos que tenerlo en cuenta para poder hacerlo bien, ¿ok? Para poder lograr una buena extracción de café. Entonces, vamos a empezar con el qué café elegir y la conservación. Bueno, lo de qué café elegir es un poco ambiguo por el hecho de que al final va un poco por gustos, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, o en mi experiencia, la mayoría le gusta más este estilo de café que es esto que tengo en la mano, es un Colombia Golden Willa, donde tiene una acidez, sí que es una acidez cítrica, que eso quiere decir que tiene una acidez que va a levantar, pero es una acidez que pega y luego se va muy rápidamente, entonces no es molesta. Y tiene un gusto muy presente al chocolate, entonces suele tener más ese como amargo que la gente le gusta y por eso suele ser uno de los cafés más elegidos. Pero luego tengo, y es un lavado, ¿ok? Es un proceso de lavado. Y luego tengo aquí a mi derecha otro que es un Costa Rica, que es un honey. Este es un café un poco más eh, extravagante, por así decirlo, donde el proceso que lleva es un honey amarillo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con este café? Que va a ser más dulce por el hecho del proceso honey, pero también tiene una acidez bastante particular por la altura en la que está cultivado y por el país proveniente. O sea, su tipo de suelo hace que sea un poco más ácido el café de por sí. Es un café de Costa Rica. Entonces, en base a eso, ¿y qué queremos obtener y con qué cafetera vamos a hacerla en casa? Que también influye. ¿Qué tipo de cafetera tenemos en casa de filtro para hacerlo? O si vamos a hacer expreso. Influye en qué café voy a elegir. También influye el tueste. Si tengo un tueste muy elevado, seguramente para filtro tengamos que hacer o extracciones muy cortas y con una temperatura muy baja para poder hacerlo, pero ese tueste muy alto es más preferible para hacer expresos. Y cuando tenemos un tueste más clarito, bien light, lo que se dice con ese tueste light es que se puede obtener mejor rendimiento en lo que es en los filtros, por el hecho de que vamos a trabajar con temperaturas más elevadas para poder hacer las extracciones más largas. ¿Ok? Nos da ese juego para poder decir, como aquí las elaboraciones suelen durar entre 3 a 6 minutos, lo que pasa es que tenemos mucho tiempo infusionado y con temperaturas, si tenemos un tueste muy alto y con temperaturas altas, lo que podemos hacer es quemar el café y que luego nos sepa amargos y astringentes, que es lo que no hay que lograr en los cafés, en las extracciones de los cafés. ¿Ok? Entonces, eso es un poco lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el café. Y como si tienen más dudas o lo que sea, me preguntan, yo les respondo aquí en los comentarios sin problemas o hago otro video explicando un poco más sobre ese tipo de cosas. Luego, ¿cómo conservarlo? La mejor opción es, si te lo venden, donde lo vayas a comprar, que sea, traten siempre de elegir qué café elijo, una arábica, o si es robusta, si llega a ser robusta, cerciórense que sea un café de especialidad, si es robusta, y si es arábica, mientras no sea torrefacto, el café va a ser mejor para nuestra salud, por el hecho de que torrefacto lleva azúcar al tostarlo, y eso influye en nuestro organismo. Ese azúcar daña a nuestro organismo y para nuestros riñones filtrar ese café es mucho más difícil y se pone un poco más tedioso para el organismo poder soportarlo. Entonces, si es cafetería especialidad, donde te puedan vender el café y en grano, mucho mejor. Ahora, si no tienen para molerlo en casa, se lo pueden, seguramente en la cafetería donde vayan a comprarlo, tengan para que les muelan en el mismo momento. ¿Y cómo lo conservo? En este mismo envase, si es que lleva zipper.
¿ok? Si llevo un cierre zipper, que es estos cierres donde se abren y se cierran con facilidad, que es con un clic, esta es la mejor manera para conservarlo. ¿Dónde? En un armario o en puerta, lo meten ahí, que no le pegue el sol y que no tenga humedad. Eso es suficiente. No hace falta ponerlo en la nevera, que es un mito que había en la antigüedad, que había que conservar el café en la nevera, porque ¿qué pasa? Cuando meto café en la nevera, está frío. Cuando lo quito de ahí, va a bajar esa temperatura. Por ende, va a transpirar ese café. Va a hacer un choque térmico donde va a transpirar. Es verdad que en invierno tal vez no sea tanto ese choque térmico, pero igualmente se recomienda dejarlo siempre, como les dije, en un almacén, en una puertita, abren la puerta, lo tienen ahí, escondido del sol y ya está. Eso es lo mejor que podemos hacer, ¿ok? Luego, ¿cómo pensar en base a qué cafetera tengo o qué tipo de proceso tengo aquí? ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Por qué? Como les dije, el honey va a ser un poco más ácido, más dulce, ¿vale? Y no va a tener tanto ese amargor, o es un café más suave, lo que en realidad es como tal. Es un café más suave porque tiene menos intensidad en lo que es el amargor, ¿ok? Entonces, y si tengo otro que es un poco más amargo, lo que vamos a hacer es pensar en qué café tenemos. Si tengo este, que es un poco más ácido, digo, voy a buscar una cafetera, o si tengo una sola, ¿ok? Que eso es muy importante. Si tengo una sola, por ejemplo, tengo la V60 en casa, B60 o V60, dependiendo del país donde lo estés viendo, lo vas a decir de una forma u otra. Si tengo una V60, yo sé que la molienda de esta cafetera es media fina, ¿ok? Bastante más fina que media. Entonces, si yo sé que este café es ácido, lo que tengo que hacer es prolongar esa extracción para poder lograr esa última parte y que ese café quitarle esa acidez, porque en la primera fase donde vamos a extraer toda esa acidez que tiene el café, es donde la vamos a obtener. Entonces lo que tenemos que hacer es alargar un poco la extracción para poder conseguir esta parte más del amargor y del dulzor, aunque suene un poco que choca, es así, como tal. Porque el dulzor es que cuando entra el café en la boca, saliva la lengua, ¿vale? Entonces, al salivar la lengua, lo que hace es, lo que sentimos es decir, es dulzor del café, ¿ok? Y entonces el amargor es cuando te queda la parte de la lengua, en la parte de atrás, contra el paladar, al fondo, al final, te queda picando. Eso sería un amargor astringente. Y sin que pique sería un amargor que está bien, ¿ok? Entonces, como les digo, alargaríamos esa extracción para poder lograr esta parte final del café, si es que no me gusta el café muy ácido. Ahora, si me gusta un poquito más ácido, le haríamos algo normal y no buscaría afinar más el café para alargar la extracción. Cuanto más fino esté el café, más tiempo tarda en infusionarse, por ende, más tiempo va a estar infusionándose, ¿ok? Por ende, tengo menos acidez. Ahora, tengo un café como estos, que la acidez es leve, o sea, o es una acidez potente, pero se va muy rápido, que es una acidez que está buena, que es agradable. Lo que vamos a hacer es no abusar de esa acidez porque es potente al entrar. Entonces lo que vamos a hacer es tener una molienda media, o sea, por ejemplo, si esta cafetera yo utilizaría unos 16 clics en el comandante, que es lo que se suele utilizar para una cafetera V60, lo que hacemos es ponerle 17 si me gusta un poquito más ácido, 15 si me gusta un poquito menos ácido, ¿ok? Entonces hay que jugar con esa variable a la hora de hacer las extracciones en cada filtro. No se preocupen, estoy explicando un poco por encima para que entiendan el razonamiento de cómo hay que hacer los filtros, pero ahora luego aquí va a haber una serie, este es el primer video de la serie donde voy a explicar cafetera por cafetera, con la cámara enfocando más en la cafetera y explicando cómo se hace cada una de las cafeteras que tengo aquí, ¿vale? Italiana, Aeropress, V60, Chemex, Calita y Sifón. Estas son las que tengo aquí. Si quieren alguna otra, tengo más cafeteras, pero yo creo que estas son las más fundamentales, las que más vamos a encontrar en las cafeterías, donde vayamos o para tener en casa. Me estaría faltando la francesa aquí, que también la puedo traer, ¿vale? La francesa la podemos sumar al equipo aquí para luego explicarla. Entonces, y por último,
lo que le quería hablar es de los factores a tener en cuenta, ¿ok? Que algo ya lo había mencionado en la parte anterior, pero lo primero a tener en cuenta es el ratio café-agua, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos la SCA, que es la Asociación de Café de Especialidad, Specialty Coffee Association. Lo que ellos nos dicen es que esta es la tabla, que se las voy a dejar, ¿vale? En un link en los comentarios, perdón, en la descripción. Aquí nos dicen ellos el ratio ideal o de la taza o de la copa ideal, Golden Cup, la denominan, donde está el ideal, que sería el ratio 1,17, 59 gramos de café por cada litro de agua. Si lo queremos hacer en ratio sería 1 gramo de café por cada gramo de café, 17 gramos de agua, ¿ok? Esa sería la relación que habría que utilizar. Ahora, ¿cómo me gusta hacerlo a mí? Que es una forma particular de trabajarla. Si yo sé que 59 gramos de café es para 1 litro de agua, lo divido en 10 partes y sé ahora que 5,9 gramos de café son para 100 mililitros de agua. ¿Ok? Y en base a eso parto. Si yo quiero utilizar 500 mililitros de agua, lo que tengo que hacer es 5,9, multiplicarlo por 5 y ya obtengo mi resultado para hacer la receta con esos 500 mililitros de agua. ¿Ok? Esa es mi forma de trabajar como lo trabajamos aquí en Café Lab, porque tenemos nosotros los procesos siempre lo hacemos para 2 personas y lo servimos con 400 mililitros de café en la mesa. Entonces, para poder lograr entregarle esos 400 mililitros de café y que no le falte ni una gota al cliente, es hacer ese tipo de recetas con 500 gramos de agua, porque yo ahí me garantizo de que sí o sí le voy a entregar 400 mililitros de café. ¿Por qué digo esto? Porque el café, cuando lo vamos humedeciendo, va absorbiendo agua. Entonces, absorbe 2 gramos de agua por cada gramo de café. Entonces, si yo utilizo unos 30 gramos de café en la extracción, me va a absorber 60 de agua. Entonces, si yo quiero entregarle 400 al cliente, ya voy a tener 460 gramos, 400 para el cliente, 60 gramos que me está chupando el café, y ese sobrante que me estaría quedando allí es para yo testear el café y saber que al cliente le estoy entregando algo bueno, ¿ok? Eso es muy importante que lo hagamos. Entonces, después de eso, la molienda, chicos, también es muy importante. Como les decía antes, si agarramos y la hacemos muy fina, la extracción se va a alargar, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Si la hacemos gruesa, la extracción se va a cortar. Y hay que tener cuidado porque allí es donde entramos en la sobreextracción o en la subextracción. Sobreextracción significa sacarle toda esa parte finada del café y hacer que, por ejemplo, sepa a caucho, a madera quemada, sabores ahumados que no son muy agradables, ¿ok? Y la subextracción sería dejar el café a medias, sin casi infusionar, que dan notas a verde, como a pasto, a hierbas, ¿ok? Entonces hay que tratar de encontrar el equilibrio entre estas dos cosas y no irnos ni hacia un lado ni hacia el otro, ¿ok? Ahora la temperatura. Ya les comentaba algo antes, que cuando yo tengo el tueste que es un poco más ligero, me permite jugar con el tueste, con la temperatura, perdón, más alta. Entonces, si yo tengo un tueste ligero, mis infusiones van a durar bastante largo por el hecho de que son filtros, a comparación con el expreso son siempre entre 26 y 33 segundos. Eso es el ratio, por eso se busca un tueste más alto para ese tipo de elaboraciones y aquí buscamos un tueste bajo para ese tipo de elaboraciones. Por el hecho de que necesitamos, como vamos a infusionarlo durante 3 a 6 minutos, necesitamos nosotros tener un tueste más bajo para poder jugar con las temperaturas, ¿ok? Más o menos entre 90, depende de la cafetera, por ejemplo, aquí se pueden utilizar 85 grados, ¿ok? Hasta esta que se utiliza en 100 grados, igual que esta, hasta ahí se puede llegar. O sea, como muy poco, sería 85 grados de agua en mi consideración. Ojo, si hay alguien que tiene alguna opinión distinta, coméntenla, porfa. Así nos nutrimos todos de ese conocimiento, ¿vale? Luego, el tiempo de contacto, lo que le decías, lo que le venía diciendo de los 3 a 6 minutos. Es importante tener en cuenta para cada una de las cafeteras conocer sus tiempos
para saber si no estamos entrando en sobreextracción o en subextracción. ¿Ok? Eso también es muy importante. Y luego la turbulencia, que yo creo que ahí entra dentro de los factores más importantes, la turbulencia. ¿Qué significa eso? Es la fuerza que le vamos a ejercer al café con el vertido del agua. Por ejemplo, en estas, nosotros tenemos una kettle para trabajar, que ya la verán luego, una kettle para echar el agua. Esa kettle lo que va a hacer es, con el vertido, generar una fuerza sobre la capa del café, ¿ok? Entonces, tenemos que ser siempre consistentes a la hora de hacer todos los filtros e ir vertiendo siempre con la misma cadencia de agua. O sea, siempre voy a vertir igual, la misma cantidad de agua con la misma fuerza, porque esa turbulencia va a afectar a cómo se va a humedecer el café. Y tiene que ser lo más uniforme posible para que la extracción sea uniforme y sepa muy bien. Porque si quedan partes del café sin mojarse, ahí hay algunas partículas que estarán extrayéndose bien, otras que quedarán en subextracción, otras que quedarán en sobreextracción. Entonces, hay que hacerlo muy bien porque es muy importante a la hora de entregarle a un cliente o para nosotros mismos una buena extracción. ¿Ok? Entonces, ya hablado esto, vamos a proceder a hacer cada una de las cafeteras, chicos. Espero les haya gustado. Dejen like, comentario, por favor. Nutramos este canal entre todos. Déjenme sus opiniones de todo lo que dije. Aquí yo acepto todas las sugerencias, todas las opiniones. Fundamentemos las cosas, no digamos cosas por decirlas. Fundamentemos el porqué de las cosas, que ahí es donde está el verdadero barista. Al final, en el mundo del barismo, lo bueno que tiene es que podamos darle nuestro criterio a las cosas mientras sepamos fundamentar bien. ¿Ok? Todo es admitible mientras se pueda fundamentar. ¿Ok? Con base sólida y con buenos argumentos. Entonces, vamos a nutrir esta comunidad, vamos a hacerla grande, vamos a experimentar con todos, todos pueden opinar, todos nos vamos a escuchar y vamos a dar nuestras opiniones y vamos a respetarnos, que es lo que más importante es. Aquí hay que dar amor y respeto por el resto de las personas, chicos. Así que nos vemos la próxima, gracias.